Hoy vamos a hablar acerca de una leyenda clásica argentina, la leyenda del Gaucho Valiente y la Sombra Negra, y un evento relacionable, quizás sucedido hace apenas una semana. Como para ponernos en contexto, la leyenda del Gaucho Valiente y la Sombra Negra narra la historia de dos típicos paisanos argentinos que se encuentran, Eloy y Miguel. Comienzan un camino compartido que termina en una casa abandonada, una casa impecable, como un palacete abandonado. Esta es una historia muy popular en la zona norte de Argentina, especialmente en Corrientes, y cuenta que dentro de esta casa, donde deciden pasar la noche, aparece una sombra con forma humanoide, que los ataca y les pide comida al grito "denme de comer". Uno de los gauchos se esconde bajo la cama y el otro se enrieda en una pelea con esta sombra, que alcanza a tocarle uno de los brazos y paralizarlo. La historia termina con la llegada de un sacerdote lugareño que, armado con agua bendita, rocía a la sombra y libera al que él dice había sido el dueño de la casa y que había quedado atrapado allí, alcanzando la calma del cielo. Pero lo que les voy a contar esta noche, Iker y Carmen, es menos violento, aunque no menos inquietante, porque si bien esta leyenda se mantiene como parte del folclore popular del norte de nuestro país, la realidad es que los casos con sombras más oscuras que la noche no son pocos, y tenemos la declaración de Daniel Valverdi, un investigador ovni que se acercó a una estancia muy conocida, pero de la que no podemos dar los nombres ni los datos de las ubicaciones por una cuestión de privacidad solicitada por los dueños, donde suelen aparecer luces y objetos voladores no identificados. En la excursión, además de encontrarse con estas luces, se encontraron con algo totalmente inesperado. La historia comienza así. El pasado sábado 27 de noviembre, con un grupo de amigos decidimos ir a hacer una vigilia en un campo donde frecuentemente se presentan luces extrañas y, bueno, mi intención era analizar ese fenómeno, y nos dirigimos a ese lugar en 2 autos. Éramos 9 personas y, bueno, cuando se baja mi esposa, veo una especie de sombra negra al lado del auto del tamaño de un perro grande y da el alerta al resto de las personas que estábamos allí. Es allí que me describe como si estuviera ese perro al lado del auto, empieza a caminar hacia el campo de enfrente, hacia donde estábamos mirando nosotros las luces, pero muy poco distinguible por la oscuridad de la noche. A todo esto, otra de las mujeres de ese grupo, en ese auto, también pudo observar justamente hacia ese lugar una silueta negra que se desplazaba más allá de los alambrados del campo. Hasta allí la primera parte de lo sucedido esta noche, pero se pone interesante cuando el investigador de campo, curtido en esto de buscar el misterio, de encontrar los puntos en los cuales realmente se manifiesta, toma una actitud particular y se encuentra cara a cara con el misterio. Es lo que viene a continuación. Sigue transcurriendo la noche, estábamos en la observación de esas luces a las cuales íbamos a ver, y se me ocurre darme vuelta porque en varias oportunidades me ha pasado así en vigilias a la noche que el fenómeno más importante se presentaba por lo general en la parte donde no estábamos mirando, o sea, detrás nuestro. Es así que cuando observo hacia atrás, en el alambrado que estaba detrás nuestro, veo una silueta oscura, de forma antropomórficamente hablando humana, sin ojos, sin nada más que la forma, solamente la forma. Y pongo en alerta al compañero que tenía más cerca y le digo: a ver, fíjate por favor
eso que estoy viendo yo, que está ahí a 1 metro del alambre, a ver si vos lo ves, ¿qué es eso? Y él también lo ve, y cuando lo ve, inmediatamente va hacia adelante de donde estaban los coches y les va a avisar al resto de nuestros compañeros. Y cuando esto ocurre, la silueta empieza a trasladarse hacia adentro del campo. De esta manera, solamente yo en ese momento lo veo alejarse hacia una pequeña arboleda que era formada por 2 árboles solamente, y esta silueta se empieza a transformar en un árbol más, como retirándose y creciendo, y quedan como si hubiera 3 árboles en lugar de 2. Cuando llega mi compañero con el resto, ven los árboles donde yo estaba señalándoles, y de repente uno de esos árboles, el del medio, se empieza a difuminar y perderse, para quedar solamente los 2 árboles originales, que son los árboles que están ahí en ese campo. Fue absolutamente asombroso para nosotros poder observar eso. Pudimos verlo ahí muy cerquita del alambrado, a no más de 1 metro, como observándonos. Esta situación vivida recientemente me trajo a la memoria una situación en Victoria, Entre Ríos, allá por el año 2006-2007, cuando una sombra negra nos persiguió ingresando en un campo junto con mi compañero Jorge Marrón. Habían llegado a ese lugar justamente en busca de objetos voladores no identificados, y ya en aquella ocasión se encontrarían con otra faceta del misterio. También tenían el dato de que un equipo de documentalistas del canal Infinito, un canal que aquí en Argentina y en Latinoamérica se dedicaba justamente a producir temáticas del misterio, había salido espantado de aquella misma locación. Bueno, quizás sea por lo que a continuación nos cuenta Daniel que sucedió. La situación fue que estábamos ya a unos 50 metros dentro del campo y Jorge percibe algo detrás nuestro y me dice: ¿qué es eso que viene ahí atrás? Yo giro, lo observo y veo que se pone en cuclillas y digo automáticamente: ese es Cristian. Después nos acercamos al auto, a la vuelta de todo ese periplo que hicimos dentro del campo, y lo consultamos a Cristian por qué no se había acercado al lugar donde estábamos nosotros dentro del campo. A lo que Cristian me respondió que nunca se había movido de al lado de los coches. Como vemos, Iker y Carmen, una historia que se repite también en el norte de la Argentina, pero con el agregado de este grupo de documentalistas que, como dije, salieron despavoridos de ese lugar por haber sido perseguidos por una sombra más negra que la noche. Hasta aquí la información y lo que tenemos, casos de hace 10 años que se repiten hace una semana. Un grupo de investigadores OVNI que sale al campo para encontrar luces en el cielo y tiene una experiencia cercana con un humanoide que parece salido de la leyenda del Gaucho Valiente y la Sombra Negra.